En este video te voy a presentar mi recomendación personal de libros para que estudies ingeniería civil y para que desde tu muy temprana carrera en ingeniería te empieces a enfocar en la ingeniería estructural porque eso es lo que quieres aprender si estás viendo este video. Tienes que saber algo y es que este video lo voy a enfocar en materias como estática, mecánica de materiales, análisis estructural y dinámica, que son las iniciales con las que te vas a enfrentar en el mundo de estructuras. Yo no voy a hablar en este video de los libros relacionados con los cálculos, con el cálculo diferencial, cálculo integral, ni ecuaciones diferenciales y tampoco con las físicas, porque según este video yo lo que quiero es no darte una aproximación a ese ciclo muy básico que todas las ingenierías quieren, sino quiero directamente llevarte por el camino para que empieces a estudiar la ingeniería estructural. La mecánica vectorial o estática es la primer ciencia que te vas a encontrar cuando te quieras adentrar al mundo de la ingeniería estructural. Recuerda que la estática, la mecánica de materiales, el análisis estructural y la dinámica estructural son materias que vas a compartir con ingenieros mecánicos. Por eso es posible que en la literatura que tú estés estudiando veas que es desarrollada o por ingenieros mecánicos o por ingenieros civiles. Es porque la base física de esas ciencias es similar, sino que, por ejemplo, en el tema de la dinámica, nosotros los ingenieros civiles lo enfocamos de pronto más en un tema de sísmico, en un tema de sismoresistencia. Sin embargo, bueno, ya dicho esto, la ingeniería estructural requiere una base sólida de unos conocimientos de estática. Entonces, si tú quieres entrar de una pisando duro al área de ingeniería estructural, necesitas tener buenas bases en estática o mecánica vectorial. Entonces, ¿este libro de qué nos habla? Bueno, nos habla de fuerzas en una partícula, sistemas de fuerzas equivalentes en cuerpos rígidos, también equilibrio, fricción, centroides y centros de gravedad y momentos de inercia. Cada uno de estos asuntos o cada uno de estos ítems o capítulos son importantes. Sin embargo, yo aquí lo que hago es resaltar tres capítulos que a mí me parece que son súper importantes, a los que te recomiendo que le metas mucho, porque, por ejemplo, bueno, el equilibrio es evidente, creo que no necesito decir por qué necesitas estudiarlo, pero, por ejemplo, el tema de los centroides y los centros de gravedad. Resulta que en las estructuras es necesario que tú, desde solo ver una configuración arquitectónica en planta, tú ya empieces a entender cómo la distribución de las fuerzas y los centros de resistencia van a resistir esas fuerzas, evidentemente por el efecto sísmico, pero la fuerza va a ser aplicada en los centros de masa. Entonces esto genera torsiones y es súper importante que tú desde estas primeras etapas empieces a entender y a conceptualizar adecuadamente este tema de los centroides y los centros de gravedad. Por supuesto que los momentos de inercia también son necesarios tenerlos claros porque, como sabemos, la resistencia de la sección depende, bueno, de ese momento de inercia y también la rigidez. Así de que eso sería por parte del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer, Johnston and Masurek. Bueno, ahora yo creo que podemos pasar con el siguiente, que también es un libro de estática. Y el siguiente libro del que te quiero hablar de estática es un libro que la verdad a mí me marcó durante mi pregrado. Porque, pues, si bien yo estudiaba la teoría con el libro de Beer and Johnston, bueno, Beer, Johnston and Masurek, eh, los ejercicios yo los desarrollaba a partir del libro del profesor Alfredo Parada Corrales. La verdad es que es un libro que no es muy comercial, es un libro de un profesor de ingeniería mecánica justamente de la Universidad Industrial de Santander, que es de donde yo soy egresado, y entonces tiene unos ejercicios que realmente te hacen a ti darle una aproximación o sentarte a pensar durante horas cómo resolver un problema. Y entonces te hace darte cuenta cómo no es simplemente, por ejemplo, el peso de una estructura, sino la distribución geométrica de esta, la que hace que se distribuyan las fuerzas en los cuerpos. Entonces, bueno, tiene una perspectiva compleja de seguro y yo creo que esta siguiente slide te va a mostrar al tipo de ejercicio que puedes esperar encontrarte cuando estudies con el libro del profesor Alfredo Parada. La verdad es que si bien yo en algunas situaciones estudiaba solo o en algunas otras tenía un grupo de estudio, en ambos casos siempre me tomaba un par de horas simplemente hacer el abordaje conceptual al ejercicio. Y es porque pues necesitas tener en consideración muchos casos
y también me tomaba evidentemente otro par de horas ya como tal dar una solución al problema y pues luego esperar comparar con otros grupos de estudio para verificar que el abordaje que yo le estaba dando, que nosotros le estábamos dando al problema era el adecuado. Entonces son unos ejercicios bien interesantes que te hacen pensar y cuestionarte demasiado en cuanto al abordaje geométrico, a tus conceptos de ingeniería, bueno, en este caso a tus conceptos de estática y darte cuenta de que estén claros. Este es un libro que probablemente no sea muy comercial, de hecho yo le hago seguimiento a algunos libros que no, digamos, que no tengo como tal en físico, y este libro tal vez no sea comercial, pero sé que se consigue por internet. Pues entonces es un libro que de verdad que yo recomiendo quienes quieran entrar duro en el tema de la ingeniería estructural, entrando con unas bases y pisando fuerte en el área de la estática. Si a mí algo me ha enseñado la ingeniería estructural es que, a ver, tanto los valores absolutos como los valores relativos nos hablan del comportamiento y de lo que necesitamos saber nosotros de una estructura. Por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve solo saber si un edificio pesa 1.300 toneladas? No, a mí eso, a pesar de que me habla de algo, tampoco es que me diga mucho en otros sentidos. Por ejemplo, yo necesito saber eso qué carga representa en el suelo, ¿cierto? Entonces, va esa carga de esas 1.300 toneladas del edificio distribuida a lo largo del suelo, puede ser bien con una losa de cimentación, puede ser bien con un sistema de pilotes o cimentación superficial. ¿Qué esfuerzo genera? Entonces, el esfuerzo no es simplemente la fuerza, sino es la fuerza por unidad de área, así como la densidad no es simplemente la masa, sino la masa por unidad de volumen. Entonces, a mí la ingeniería estructural me ha enseñado que no solo los valores absolutos, sino los valores relativos me muestran cosas que yo necesito saber de las estructuras que yo estoy diseñando. Por otra parte, diferentes fuerzas ocasionan diferentes tipos de esfuerzos en los cuerpos. Así que a esto es que nos adentramos cuando estudiamos la mecánica de materiales. Cuando nosotros estamos estudiando mecánica de materiales, pues tenemos ahí, vamos a estudiar tensiones y deformaciones axiales, esfuerzos cortantes y flexión en vigas, torsión, esfuerzos combinados de flexiones, esfuerzos y círculo de Moore, impacto y carga, bueno, impacto y energía de formación. Entonces, lo que yo resalto en morado es lo que yo considero a lo que tú debes prestarle atención y evidentemente tensiones y deformaciones axiales, esfuerzos cortantes y flexión en vigas porque pues digamos que son los tipos de fuerzas o esfuerzos que se generan en los elementos de un sistema estructural común. Digamos que uno siempre trata de evitar la torsión, pero pues si la tiene que considerar en su diseño y evidentemente diseñar el refuerzo para esta condición. Pero por ejemplo, las deflexiones es algo que no muchos ingenieros consideran cuando hacen un diseño y es que, a ver, sí, es verdad que, por ejemplo, yo diseño con la normativa colombiana que es NSR 10 o también reviso con trabajo con ACI, pero entonces nos ofrecen unas alturas mínimas, por ejemplo, cuando estamos trabajando con elementos de concreto, nos ofrecen unas alturas mínimas de elementos, por ejemplo, de vigas, y ya con eso no nos pide que calculemos deflexiones. Pero entonces aquí viene algo que yo considero que es fundamental, y es que, a ver, no solo depende de la altura de un elemento que está asociado evidentemente con su rigidez, sino bueno, cómo están distribuidas las cargas, cómo es la redundancia en el sistema estructural, en fin, muchas cosas que pues a la final pueden jugar un papel negativo o positivo en el comportamiento de esa estructura. Esfuerzos y círculo de Moore básicamente nos habla de que nosotros necesitamos entender que para una sección, pensemos por ejemplo en una sección y es muy fácil que nosotros determinemos cuáles son o en qué eje o en qué ángulo están las inercias principales, es decir, donde tiene mayor y menor, asociémoslo directamente a la resistencia, entonces esa sección. Pero el círculo de Moore nos permite es, para una sección cualquiera, determinar a qué ángulo podemos encontrar esa inercia mayor y esa inercia menor.
Bueno, entonces en cuanto al impacto y la energía de deformación, yo creo que aquí lo que yo quiero decir es que es súper importante que ya desde este punto empecemos a pensar en que las fuerzas lo que hacen es generar deformaciones en los cuerpos y esas deformaciones a la final se convierten en energías, energía de deformación, ¿cierto? Entonces puede ser energía elástica, energía inelástica, bueno, energía cinética. Sabemos que las energías tienen diferentes, digamos, diferentes estados. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que entender es en qué rango estamos dejando o en qué rango está almacenando la energía del cuerpo debido a la fuerza que se está sometiendo. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el tema de el análisis estructural. Porque bueno, uh, sí, es verdad que nosotros necesitamos saber o conocer tener unas buenas bases de estática y también de resistencia de materiales por lo que ya yo les he dicho anteriormente. Pero entonces, pero entonces voy a hacer una pausa para decirles que si ustedes han llegado hasta este punto de mi video es porque seguramente quieren aprender de ingeniería estructural y les cuento que yo no solo hablo de recomendaciones de libros, sino también les presento proyectos que yo realizo porque pues me gusta compartir y la verdad siento que la ingeniería estructural es una ingeniería que tiene una componente social importante y si ustedes se van a formar como ingenieros estructurales, tienen que tener unas buenas bases, unas bases sólidas para que no pase lo que pasa con muchas obras y es que colapsan, que se presentan patologías, que por inadecuado mantenimiento las estructuras fallan. Entonces, no, este canal está pensado en, bueno, mostrarles con casos a ustedes lo que yo hago y cómo la ingeniería estructural la aplico yo, también mostrarles de diferentes formas cómo llegar a ser ingenieros estructurales y pues los invito a que se suscriban a mi canal y continuemos entonces con esta parte que es básicamente decirles a ustedes que ya vienen estudiando entonces estática, mecánica de materiales. Ahora su siguiente paso va a ser estudiar análisis estructural. Entonces, aquí lo que van a hacer es, bueno, van a ver que vamos a tener una aproximación a los tipos de estructuras y cargas. No todas las estructuras son diferentes, no todas las estructuras son iguales y no todos los tipos de cargas son iguales. Entonces, ya nosotros lo vemos porque, bueno, si ustedes no están en Colombia, porque pues este contenido llega principalmente a México, Perú, Ecuador y Colombia, entonces van a ver que, por ejemplo, trabajemos con un código internacional, trabajemos con el ASCE. Entonces, el código del American Society of Civil Engineers, el 7, en este caso ya vamos en el 22, el 722. Y si vamos a este, vamos a ver que tenemos diferentes clasificaciones para los sistemas estructurales, dependiendo bien sea si son concreto o si son acero, y también pues dependiendo del tipo de estructura que conforman, bien sean estructura tipo pórtico o estructura de muros o estructura de sistema combinado o péndulo invertido. Bueno, la verdad es que tenemos diferentes sistemas estructurales y las cargas pues tienen diferentes naturalezas. Tienen naturalezas dinámicas, tienen naturalezas estáticas, tienen naturalezas impulsivas que generan diferentes efectos en la estructura. Porque no es lo mismo yo tener una carga muerta que va a durar en el tiempo y va a mantener un esfuerzo constante a una carga sísmica que es una carga que pues va a durar, pensemos en 1 minuto y medio, hasta el punto de equilibrio de nuevo de del cuerpo. Entonces, bueno, vamos a evaluar tipos de cargas y tipos de estructuras. No les voy a leer toda la lista que ya tienen en pantalla, sino simplemente me voy a enfocar en lo que les estoy resaltando porque sé que esas son a las que, bueno, yo quiero que ustedes se enfoquen o yo les recomiendo más bien que ustedes se enfoquen porque es necesario que lo hagan de esa forma. Entonces, continuaríamos con las cargas internas que se desarrollan en los elementos estructurales. De nuevo aquí vemos que nos aproximamos hacia las deflexiones y deflexiones empleando métodos de energía. Si ustedes se dan cuenta, las deflexiones, bueno, lo vimos por la parte de mecánica de materiales y las vemos también por el tema del análisis estructural. Y es que las fuerzas que se desarrollan dentro de un elemento o dentro de un sistema estructural pues están asociadas a esas deflexiones. Por eso es que nosotros controlamos, por ejemplo, que los sistemas de pórticos tengan una deriva, que es un desplazamiento relativo entre un piso y otro, de solo el 1%. Bueno, esto depende realmente del material con el que esté construido. La mampostería es un material más frágil, el concreto digamos que permite un poquito, el
el concreto reforzado permite un poquito más de desplazamiento porque es un poquito más dúctil, y el acero, pues en sí, el acero realmente es el que le da la ductilidad al concreto reforzado, o sea, no sería concreto reforzado si no tuviésemos acero. Entonces el acero es un material aún más dúctil y pues de las deflexiones dependen las fuerzas internas que se generen. Evidentemente de que una configuración estructural esté bien realizada, pues va a permitir que se lleguen hasta desplazamientos inelásticos o que haya colapso en desplazamientos muy pequeños o en escenarios muy pequeños sísmicos o de desplazamientos bajos. Bueno, hablaríamos entonces de que después tienen que estudiar el análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, bien sea por el método de la fuerza o, bueno, por el método que ustedes quieran resolverlo, puede ser un análisis matricial, pero lo importante es que entiendan cómo cuando ustedes vean sean capaces de entender cómo se va a deformar una estructura. Cuando vean unos planos, una elevación arquitectónica, entonces tengan la capacidad, o evidentemente ya con algunos años de experiencia, de decir, bueno, yo sé que si pongo esto acá, va a pasar esto y cuando llegue el sismo, la estructura se va a comportar de esta forma, pero todo esto parte de que ustedes tengan una buena base en estas materias y en este caso que estamos hablando puntualmente en el análisis estructural. Pero recuerden que cada cosa es un escalón y ustedes necesitan ir paso a paso teniendo buenas bases para llegar pues a tener un criterio o un concepto válido en cuanto a ingeniería estructural estamos hablando. Ah, bueno, y el método del análisis del desplazamiento, entonces ecuaciones dependientes de flexión. La verdad es que yo sí considero que es muy útil este método y vale la pena pues por lo menos que empiecen o que sepan cómo funciona, así como el teorema de Castigliano, así como, bueno, yo recuerdo mucho el primer método, digamos, de energía que yo estudié, era el método del trabajo virtual y eso se me quedó a mí grabadísimo porque me gustaba mucho y fue el primer método que digamos que estudié. Entonces, bueno, por parte de análisis estructural quedamos con esto y la siguiente sería que empecemos a hablar ahora de la dinámica estructural porque la dinámica estructural es a la que los ingenieros civiles, digamos que ya nos va a empezar a diferenciar de los ingenieros mecánicos, en tanto que los ingenieros civiles nos enfocamos muy fuerte en el tema de la sismoresistencia. Bueno, evidentemente esto depende de si tu país tiene una amenaza sísmica alta, por ejemplo, si estás en el cinturón de fuego del Pacífico, pero por ejemplo, países como México, países como Chile, como Colombia, somos países que tenemos una amenaza alta sísmica o sí, una amenaza sísmica alta. Entonces, pasemos ahora a hablar de la dinámica estructural, porque, bueno, como lo dije, necesitamos unas bases sólidas, pero entonces, de acuerdo a lo que tú ya has desarrollado, digamos que a lo largo de varios semestres, teniendo aproximaciones desde diferentes enfoques que te permiten ir subiendo escalón por escalón hacia este tema de la dinámica de estructuras, entonces, la idea es que, vuelvo y lo digo, con unos cuantos años, evidentemente el criterio no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana, sino es a partir de que tú desarrolles proyectos y pues tú no vas a desarrollar proyectos solo, sino vas a estar bajo, digamos, cuando ya estés en el ejercicio profesional, no vas a desarrollar inmediatamente apenas te gradúas, sino vas a estar bajo el ejercicio o bajo la supervisión de un ingeniero experimentado, que esperemos que sea un ingeniero que tenga un criterio digamos, sólido en el cual él mismo se autocritique, porque pues también pasa con los ingenieros y es que hay muchos que pelean es por egos, no son capaces de aceptar que un criterio está mal simplemente porque ya tienen 30 o 40 años de experiencia haciendo las cosas, pero ¿de qué sirve? A ver, yo tengo un dicho y es que si tú tienes 30 años haciendo algo, el sismo tiene 475 años para llegar. Entonces, tú creo que no estás ni al 10% de ese sismo de diseño, de tu exposición de experiencia, no está ni al 10% del periodo del retorno del sismo. Así que para mí no es justificable que un ingeniero me responda a mí, por ejemplo, un comentario en cuanto a que
yo ya llevo 30 años haciéndolo de esta forma y no se ha caído. O sea, si no se ha caído, está bien. De gracias porque está haciendo los diseños bien. Pero es que la autocrítica en la ingeniería estructural es supremamente necesaria y cuestionarte a ti los diseños que tú haces te permite cada día evolucionar más y que tus diseños sean mejores. Y recordemos que esto es un tema de responsabilidad social porque las estructuras que tú diseñas van a ocuparlas o van a habitarlas personas. ¿Cierto? Entonces, continuemos y para la dinámica estructural, yo te quiero contar que yo empecé estudiando la dinámica estructural con el libro de Anil Chopra. Entonces, ese fue mi libro. Durante todo el pregrado estudié con ese libro. Y entonces, bueno, yo qué rescato de este libro, bueno, no que rescato, porque eso suena como que no me gusta y la verdad es que me gusta mucho este libro. Más bien, yo qué enfoco en este libro el tema de estructuras de un solo grado de libertad. Bueno, respuesta a cargas armónicas y periódicas, respuesta a cargas impulsivas, porque es que estas cargas impulsivas o la respuesta de las cargas impulsivas, por ejemplo, ya te introducen el tema de la integral de Duhamel y el tema de la integral de Duhamel te permite a ti desarrollar soluciones para sistemas en el tiempo. Entonces, bueno, cargas impulsivas es importante también y estructuras de múltiples grados de libertad nos llevan a estudiar el análisis modal, que pues sabemos que el análisis modal espectral junto con la fuerza horizontal equivalente son los, diría yo que son los dos análisis más usados en cuanto a ingeniería estructural y diseño de edificaciones se trata. Es decir, pues digamos en mi caso, yo también realizo análisis no lineal. Yo trabajo en ingeniería portuaria en este momento y yo diseño también con pushover, método de diseño por desplazamiento y también he realizado análisis cronológico. Análisis cronológico no lineal contra el tiempo, pero recuerda, o en este caso, la verdad es que es un caso muy particular porque durante mis años de experiencia, yo tengo ya 7 años de experiencia desarrollando proyectos de ingeniería y la verdad es que lo que he visto siempre es que sin importar, digamos que la complejidad, se trata siempre de trabajar con un análisis modal espectral. Pocas veces he visto que se haga un análisis a nivel de diseño, estoy hablando a nivel de diseño, que se haga un análisis cronológico, pensemos en uno lineal, o que y digamos que también la fuerza horizontal equivalente limita mucho a los casos en los que se puede aplicar el análisis sísmico. Entonces, el análisis modal yo creo que es también algo necesario y el libro de dinámica de estructuras pues nos da una buena aproximación. Pero entonces, yo estudié con el libro de Chopra cuando estaba en pregrado. Resulta que cuando yo salí al mundo laboral, pues yo vivía en una ciudad en Colombia muy hermosa que se llama Bucaramanga, pero bueno, y allí hice mi pregrado, pero cuando yo salí al mundo laboral, me fui o me vine, de hecho, a la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y aquí ya era más conocido el libro Dinámica Estructural aplicada al diseño sísmico del profesor Luis Enrique García. Pues les cuento que este libro yo lo vi durante, bueno, yo lo vi en una oficina de diseño en la que estaba, duré en esa oficina 3 años y siempre lo veía y miraba el contenido y miraba todo y yo decía, oiga, me gusta la aproximación que tiene este libro para estos temas y entonces, por ejemplo, habla chévere, me gusta cómo habla de la ingeniería sísmica, es decir, como que tiene unas buenas bases que te permiten entender a ti como, vea, entonces esto es lo que yo hago y esto es, y de esta forma es que la ingeniería sísmica se desarrolla y por eso es que este concepto es tal cosa, mejor dicho. Pienso que esta contribución de este libro es muy buena. Y el tema también de la respuesta sísmica de edificios. Yo considero que el libro del profesor Luis Enrique García también es un libro muy válido si quieres estudiar ingeniería sísmica, en este caso, enfocarte, digamos que enfocar tus estudios en el tema de la dinámica estructural, pero enfocado al diseño sísmico. Ya queda cubierto el tema de los libros de análisis para aproximarnos al mundo de las estructuras y de la ingeniería estructural. Pero entonces, quiero dejarte a ti porque si llegaste a este punto del video es porque estás interesado y te gustó este video. Entonces, si te gustó el video, déjame saber si quieres que presente una recomendación de libros, una parte 2 de este video, para mostrar ya no libros de análisis, sino libros de diseño de concreto reforzado y de acero estructural, por supuesto.
Entonces, bueno, de nuevo te recomiendo que te suscribas a mi canal, te pases por ahí, mires un par de videos que tengo en cuanto a, bueno, proyectos, en cuanto a diseños, en fin, lo que tú quieras conocer, entra a mi canal, lo revisas. Si te gusta el contenido, pues me ayudarías compartiéndolo para que llegue a más estudiantes o a más profesionales de la ingeniería estructural que quieran mejorar sus conocimientos. Y básicamente, pues de nuevo, te recomiendo que si quieres una segunda parte, la pongas en la caja de los comentarios o qué más te gustaría ver en mis videos. Recuerda que yo soy un ingeniero estructural que habla de proyectos, de la academia y bueno, básicamente lo que yo busco con este canal es hacer que tengamos unas ciudades más resilientes. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video y recuerden que esto también es ingeniería estructural porque hay algo que he aprendido es que las estructuras no perdonan errores. Así de que chao, chao, nos vemos en otro video y bye.